Gloria al Señor, Dios les bendiga, estimados hermanos, amigos. Estamos en esta ocasión siempre con la disposición de traerles el consejo de la palabra del Señor, y en esta ocasión vamos a utilizar un pasaje bíblico, unos versículos los cuales muchos lo usan como lo dice la Biblia. Ya está escrito de que vendrán por ahí, dice, muchos engañadores, y estos pasajes bíblicos son unos de los que usan para poder prácticamente extorsionar a la persona con lo que es la palabra de Dios, pero todo se basa en el poco entendimiento que hay y en la poca diligencia que se está poniendo para poder entender, para poder discernir lo que es la palabra del Señor. Debemos de creer en nuestro Dios definitivamente, porque sabemos de que muchos caen en la duda debido a que personas, ¿verdad?, inescrupulosas vienen y los estafan prácticamente con la palabra de Dios, y eso afecta la fe de muchos verdaderos creyentes. Por eso es importante que nos apeguemos a lo que la palabra del Señor dice y siempre busquemos a congregarnos en una iglesia donde se esté predicando lo que es la sana doctrina, lo que es la palabra del Señor, lo que es el mensaje de salvación, y no el mensaje que está bastante errado, si se puede decir, en estos tiempos, en los diferentes templos que se hacen llamar iglesias o sectas religiosas. El pasaje que he tomado en esta noche es San Lucas capítulo 12, versículo 32 al 34. Recientemente estuvimos estudiando este capítulo en nuestra iglesia local, ya que se están impartiendo los estudios bíblicos, y ahorita pues estamos, ¿verdad?, en el libro de San Lucas. Hemos aprendido cómo nosotros, a través de las Santas Escrituras, cómo nosotros debemos de poner prioridades en nuestra vida, ya que hay prioridades como el mundo lo hace, ¿verdad?, en cuanto a sus finanzas, en cuanto a sus quehaceres, siempre pone prioridades, y hay unas cosas a las cuales pues es más importante hacerlas, ¿verdad? Hay cosas más importantes que otras. Para nosotros como cristianos también debemos de poner prioridades, y una de esas prioridades es buscar el reino de Dios y toda su justicia, y dice la palabra que todo lo demás será añadido si nosotros ponemos en práctica lo que la palabra dice y lo que decimos creer muchas veces. Voy a dar lectura a los versículos 32 y 34 del capítulo 12 de San Lucas, el cual dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En el versículo 33 hemos leído, y vuelvo y repito: vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Y ahí es donde digo de que muchas personas, por falta de entendimiento de lo que es la palabra del Señor, caen en el engaño de aquellos falsos maestros, falsos predicadores que están utilizando estos versículos para poder extraer de las personas aquello que con tanto esfuerzo, con tanto trabajo han logrado llegar a obtener. La palabra literalmente dice: vended lo que poseéis, cuando leemos, pero definitivamente nosotros debemos de tomar en cuenta que es el consejo espiritual a nuestra vida para que nosotros nos desapeguemos de aquello material, pero no en una situación literal que vendamos lo que tenemos y que nos quedemos sin nada. Eso no es lo que la palabra nos está enseñando. Dice: vended lo que poseéis y dad limosna. Debemos de poner en práctica lo que es la misericordia, debemos de poner en práctica lo que es la piedad en nuestra vida, y de esa manera nosotros estaremos haciendo tesoros en los cielos, tesoros que no se agotan, donde ni la polilla, dice, ni el orín corrompen. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña.
nunca debemos de tomar literalmente esto para poder, como mencioné, poner en manos de aquellos falsos maestros lo que con tanto trabajo nosotros tal vez hemos llegado a construir. Es necesario que nosotros pongamos siempre nuestra confianza en nuestro Dios. No importa si tenemos $1 en la cuenta bancaria, no importa si tenemos 1,000, 10,000, 100,000, $1,000,000, nuestra confianza no debe estar depositada en eso que nosotros podemos tener, en las posesiones. Debemos de depositar nuestra confianza en Dios, quien dice lo que dice la palabra del Señor. Nosotros creemos en la palabra del Señor y dice el Salmo capítulo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y eso es una gran bendición para todos aquellos que logran tener posesiones materiales, pero es importante que presten atención a lo que la palabra del Señor dice, que no se deben de apegar a esas riquezas, a esas posesiones materiales, sino pensar en lo que el Señor puede hacer con nosotros. Y si tienen la voluntad, si tienen, ¿verdad?, aquel carisma de poder ayudar a otras personas con lo que Dios les ha proveído, es una gran bendición, pero nunca debemos de aferrarnos a que ese tipo de cosas nos van a acercar más a nuestro Dios. Hay una forma de acercarse a Dios y es una sola, y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No debemos de aferrarnos a la prosperidad, porque aquellos que se aferran a la prosperidad solamente están dejando pasar por alto, tal vez han escuchado, tal vez han leído en alguna forma lo que es la palabra del Señor, pero la palabra del Señor nos enseña que de qué sirve al hombre si ganare todo el mundo y al final perdiere su alma. El alma es lo más precioso que nosotros tenemos, el regalo que Dios nos ha dado, y por medio de ese alma es que Él nos quiere dar la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra mayor prioridad debe estar puesta en nuestro Dios. Definitivamente nunca debemos depositar nuestra confianza en las cosas materiales, como lo mencioné, sino depositarla en nuestro Dios. Nuestra mayor prioridad debe de ser buscar de nuestro Dios. Salmo capítulo 24, versículo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea que todo aquello por lo cual el ser humano se afana en esta vida, como mencioné, Dios puede darnos bendiciones, Dios nos puede dar provisión, pero donde se comete el grave error es especialmente los cristianos. El mundo está hecho a eso y lo vamos a ver más adelante, por qué razón, pero especialmente el cristiano, si deposita su confianza en lo que Dios le ha proveído, está cometiendo un grave error, porque está ignorando lo que la palabra del Señor dice. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De manera que todo lo que nosotros somos, lo que nosotros podemos llegar a poseer, todo le pertenece a nuestro Dios. Y no es un secreto que este mundo actual en el cual nosotros estamos viviendo solamente nos induce a insistir en los afanes, a insistir en la prosperidad, en lo cual, ¿verdad?, toda persona, su único enfoque es obtener fama, obtener dinero, obtener reconocimientos, obtener placeres, llegar a tener éxito, y todo eso es bueno, pero como dice la palabra, que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. De manera que debemos de saber identificar qué nos conviene y qué no nos conviene, hablando espiritualmente. Espiritualmente, no solamente debemos enfocarnos en todo aquello que queremos, ¿verdad? Porque debemos de saber que debemos de hacer lo que debemos hacer para poder hacer lo que queremos hacer. Y no podemos empezar al revés, haciendo lo que queremos hacer y luego dejar para después lo que nosotros debemos de hacer. Debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. El mundo actual está buscando todas estas cosas, reconocimientos, todo tipo de éxito. Sin embargo, eso los ciega para que no puedan, ¿verdad?, ver o percibir la verdadera realidad de esta vida, la cual es que llegará un día en el cual todo aquel producto de nuestros afanes,
quedará atrás. Todo quedará atrás. Así, desnudos venimos a este mundo y desnudos vamos a salir de este mundo. Y eso no es algo que el mundo ignore, ya que se ha visto, o sea, literalmente, las personas de éxito, personas que han sobresalido, han muerto, y todo lo que llegaron a hacer, por lo cual nunca comieron bien, nunca durmieron bien, pasaron problemados, afanados, todo lo que lograron hacer, todo se quedó. Y si no tenían una relación con Dios, ahora están pagando un precio mucho más alto del sufrimiento que pasaron acá en la tierra. Ese día va a llegar en el cual el producto de todos los afanes quedará atrás y lo único que permanecerá es en nuestra vida o en todo aquel que ha estado en una relación con nuestro Dios. Eso es lo único que va a permanecer, la relación que nosotros hayamos tenido con nuestro Dios. Como quiera que haya sido, nosotros debemos de buscar a mantener esa relación con nuestro Dios, una relación viva, una relación a diario, no solamente una relación solo cuando queremos, cuando nosotros queremos buscar o cuando necesitamos buscar. Debemos de estar siempre buscando a nuestro Dios, creyendo, como mencioné, de que todo va a quedar atrás, todo aquello que nosotros hayamos llegado a construir. Por mucho que nos hayamos afanado, nada nos podremos llevar. De Jehová es la tierra y su plenitud. El cielo y la tierra pasarán, dice San Marcos capítulo 13, versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esa es la palabra del Señor y eso es lo que nosotros debemos de creer. ¿Cómo sucederá esto? Dice segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, lo cual nadie, ni siquiera, vamos a ser honestos, ni siquiera los cristianos dentro de la iglesia estamos esperando la venida del Señor, lo cual deberíamos hacerlo. Deberíamos estar siempre esperando la venida del Señor. Y si los que están luchando dentro de la iglesia no lo están haciendo, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo en este momento? El día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche, una cosa repentina, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y esto, pues, imagínense la situación que está viviendo Venezuela en estos momentos, la situación que se vivió en El Salvador, aquel octubre de 1986, y así podemos ir viendo cómo suceden las cosas en cada país, en cada diferentes tiempos. Las cosas de la noche a la mañana, cuando menos esperamos, suceden estos eventos. Así será la venida del Señor. Dice que será la venida del Señor como ladrón en la noche, dice, en el cual dice, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Quién puede cuestionar a Dios al respecto si nosotros entendemos lo que la palabra del Señor nos dice en el versículo 1 de Salmo 24, que de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan? Y dice acá, de que todas las cosas, dice, serán quemadas. El mundo vive su vida considerando que los pecados solamente son errores insignificantes, los cuales son de humanos. Como se ha mencionado, lo escuchamos en la iglesia, lo mencionan a cada rato, y las personas usan ese dicho, el errar es de humanos. El pecado es algo que está ya en el hombre desde su nacimiento. El pecado original, el pecado viene en el hombre cuando se pone activo. Ese pecado, el hombre va creando una lista aún más grande según las maldades que va cometiendo delante de Dios. Por eso es que la palabra del Señor dice en el libro de Génesis que Dios vio desde los cielos, dice, y vio que la maldad de los hombres eran muchos y se arrepintió, le dolió en su corazón haber creado al hombre. Pero Dios en su gran misericordia, después de tantos, siglos que han pasado, aquí estamos, Dios nos da la oportunidad y Dios da la oportunidad y Dios pone el querer como el hacer en la vida de todos aquellos que se esfuerzan para llevar este mensaje, ya que todos padecemos de cansancio, todos trabajamos, tenemos que trabajar para vivir y todos tenemos ocupaciones.
Pero es un gozo y una alegría el poder compartir las buenas nuevas, lo que es la misericordia de Dios. El mundo piensa que los pecados solamente son errores, pero no hacen nada al respecto para poder evitar esos errores. Y supuestamente, como ellos lo llaman, son errores. No están haciendo absolutamente nada para evitar esos errores, ignorando que esos pecados que cometen son los que nos separan de ese Dios en el cual ellos dicen creer. Nosotros creemos en Dios y sabemos la separación que había entre nosotros y Dios hasta el día que venimos y creímos en Jesucristo, y por medio de Él nos dio esa paz en nuestro corazón. El mundo no está haciendo nada. El mundo dice confiar en Dios, creer en Dios, pero no está haciendo nada para apartarse del pecado. ¿Y cómo nosotros sabemos de qué es la separación que hay entre el ser humano, entre el hombre y Dios? El pecado es la separación que hay. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos caemos en la misma red. Ahora nosotros, gracias a la voluntad del Señor, hemos sido redimidos, tenemos paz para con Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, y esa misma paz es la que Dios está ofreciendo para todo aquel que está muerto en sus delitos y pecados, que vive pecando diariamente, deliberadamente, sin importarle cómo puede estar su vida. Dios, en su gran misericordia, aún está ofreciendo el perdón. Porque la mayoría viven enfocados que por sus buenas obras, por su buen comportamiento moral, están en una buena relación, en una condición mejor que otros para con nuestro Padre Celestial. Pero ese es un engaño que el enemigo pone en la vida del hombre. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y está en nosotros hacer buenas cosas, buenas obras para con los demás, mostrar misericordia, mostrar piedad. Pero eso no significa que eso es lo que a nosotros nos va a acercar a Dios. Eso no significa que eso nos va a acercar a Dios. La gente ignora que ninguna de esas buenas obras que pueden hacer, ninguna religión, ninguna secta religiosa, ningún esfuerzo humano jamás podrá borrar esa deuda del pecado con el Señor. Y eso es lo que el mundo está ignorando. Hay una deuda grande que nadie puede pagar, por mucho que se esfuerce, por mucho que llegue a prosperar, por mucho que llegue a tener, no podrá en ningún momento podrá borrar esa deuda que tiene para con nuestro Dios referente a los pecados. Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué cosa es lo que nosotros podemos hacer para acercarnos a Dios por nosotros mismos? Dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Todas nuestras justicias. ¿Cómo nos vamos a justificar delante de Dios? Que hicimos, incluso hablemos dentro de la iglesia, que servimos en la iglesia, que tuvimos privilegios en la iglesia, que predicamos, que impusieron manos y que hicieron tantas cosas. Pues hay malas noticias. Dice la palabra del Señor que no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y eso es una gran verdad. Todos, dice, nuestras maldades nos llevaron como viento. Eso nos recuerda que nosotros, dice la palabra del Señor, que todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual agarró por su lado. ¿Y cómo nosotros podríamos quitar de nosotros toda esa impiedad, toda esa inmundicia de la cual está hablando el capítulo 64 de Isaías? Si bien dice, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, ¿cómo nosotros podríamos limpiarnos? ¿Cómo podríamos
quitarnos esa suciedad que tenemos del pecado en nuestra vida. Jeremías capítulo 2 versículo 22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo nosotros, por nuestras obras, por lo que hacemos para que nos vean los demás, o por las cosas que nosotros podemos hacer por otras personas, será que así vamos a poder quitar ese pecado de nosotros? Dice la palabra del Señor, aunque te laves con lejía. O sea que nosotros podemos llegar hasta cambiar de color con la lejía, pero el pecado siempre, dice, permanecerá aún delante de nuestro Dios. ¿Podrá, dice el etíope, cambiar el color de su piel? ¿Podrá el leopardo quitarse las manchas? Todos sabemos y conocemos la historia de este artista popular que hubo, Michael Jackson, ¿verdad? Lo que hizo, cambiarse el color de su piel, hacer un cambio superficial sobre él, porque él fue siempre la misma persona. Dios lo hizo negro, y aunque se haya cambiado el color de su piel, él seguía siendo lo mismo por dentro. Ahora es seguro de que está pagando las consecuencias. La palabra del Señor es clara y dice: aunque te laves con lejía, aunque amontones jabón sobre ti, dice, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No hay ninguna manera fuera de nuestro Señor Jesucristo para poder ser limpios de nuestras maldades. No hay otra manera fuera de nuestro Señor Jesucristo para limpiar nuestras maldades. Porque todos viven en la esclavitud creyendo que controlan lo que hacen, pero en realidad nosotros que venimos de ese mundo, de que Dios nos ha sacado de ese mundo, sabemos que no hay nada en absoluto que nos pueda liberar de esas cadenas del pecado. No hay manera fuera de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo podría el ser humano limpiarse de sus pecados, quitar su maldad delante de Dios, cuando la palabra del Señor dice que ni así usemos? Y vamos a ir más allá, nosotros que conocemos de esos químicos. Una persona se puede bañar con ácido muriático y lo único que va a hacer es que se le va a caer el pelo, se le va a caer la piel. Pero el pecado que está arraigado dentro de él jamás lo podrá arrancar. Solamente Jesucristo, si la persona se arrepiente de todo corazón y se vuelve atrás de su pecado. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Yo escuchaba una predicación en la cual no le encontré, la verdad, nada de sentido, y hablaba del rey David. Del rey David, que cuando el profeta Natán le llevó aquella noticia, ¿verdad? Y le contó la historia de aquel hombre que tenía una sola oveja y que se la habían quitado, ¿verdad? Cuando dijo, ¿verdad? El rey David dijo de que ese hombre, ¿verdad? Las personas, o el que le había quitado al pobre la oveja, era digno de muerte. Y el profeta le dijo: ese hombre eres tú. Entonces, pero dice la palabra del Señor que se le dijo a David que su pecado sería perdonado. Pero ahí es donde no podemos nosotros decir, ¿verdad?, de que nosotros vamos a ser perdonados solamente porque alguien nos diga. Esa palabra vino de parte de Dios. De parte de Dios. Y si nosotros en realidad hemos creído en la palabra del Señor, hemos confesado nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esa es la razón por la cual Dios, en su infinito amor, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario.
y permitió o lo resucitó al tercer día con un solo propósito: ofrecer el perdón y vida eterna a todo aquel que crea en Él y se arrepienta de sus pecados. ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Cómo está su vida? ¿Está aún confiando, creyendo de que solamente son errores que Dios va a dejar pasar por alto? ¿O está confiando en que va a vivir muchos años? Siempre hay malas noticias para nosotros como seres humanos. Hay buenas noticias y hay malas noticias. Cristo murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día para ofrecernos el perdón y la vida eterna a todos aquellos los que hemos creído y a todo aquel que crea en Él y se arrepienta de sus pecados. Dios sigue llamando, esa es la buena noticia. Dios sigue llamando a los pecadores a que se vuelvan a Él. Dios siempre tiene el llamado y lo escuchamos muchas veces por los predicadores que están allá en las esquinas predicando, por los predicadores que andan evangelizando, por los predicadores en los púlpitos, en la radio, en la televisión, en Facebook, TikTok, en YouTube, en todas esas redes sociales. Se escucha el llamado de Dios. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. El Señor está llamando a cada momento que el ser humano se vuelva a Él y se ponga a cuentas con Él. La pregunta es, ¿cómo responderás a ese llamado que el Señor te hace hoy? El Señor hace el llamado. Nosotros un día nos hizo el llamado. No quiere decir que lo escuchábamos siempre y atendimos bien, pero una vez el Señor nos hizo el llamado directamente. Y atendimos ese llamado, y ese llamado es el que los mantiene ahora vivos, con una esperanza viva. ¿Cómo responderás tú a ese llamado? Venid luego, dice el Señor, venid luego y estemos a cuentas. Y la promesa de Él es que todos esos pecados, dice, si fueren como la grana, dice que como la nieve serán emblanquecidos. Esa es la promesa del Señor. Ha sucedido en nuestra vida, ha sucedido en millones de cristianos que han creído verdaderamente en la palabra del Señor. Puede suceder con usted. Vuélvase al Señor, póngase a cuenta con el Señor. Y sus pecados, dice que serán emblanquecidos como la nieve. Y si fueran rojos como el carmesí, dice que serán como blanca lana. Esa es la pregunta del año. ¿Cómo va a responder a ese llamado que el Señor le hace hoy? Permítame recordarle que nadie tiene garantizado el día de mañana. Esas son las malas noticias. Primero, tenemos las buenas noticias de lo que la palabra del Señor nos dice, que si nos volvemos a Él, dice que Él será fiel y perdonará todos nuestros pecados. La mala noticia es que está en nosotros siempre, porque sabemos, somos vulnerables, recordarles que nadie tiene garantizado el día de mañana, ni siquiera tenemos garantizada la próxima hora de existencia en esta tierra. ¿Cómo estaremos si el Señor nos llamara en este momento? Que dejáramos esta vestidura corruptible, que dejáramos estos cuerpos. No hablamos del llamado que en este momento se le está haciendo a usted, pecador, que se vuelva y se ponga a cuenta con el Señor. Hablo del llamado supremo que el Señor nos haga, que dejemos estas vestiduras. Si a usted le llamara el Señor en este momento y dejara su cuerpo, ¿en qué condición se presentaría delante de Dios? No tenemos garantizada nuestra vida terrenal. Lo que sí tenemos garantizado es esa vida eterna para todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Usted podría ser poseedor de esa vida eterna si cree en la palabra de Dios. Porque mientras usted piensa y cree que no está listo y cree que se va a preparar por sí mismo para acercarse a Dios, cuán equivocado está. Por medio de Jesucristo puede acercarse a nuestro Dios, arrepentido de sus pecados. Esa espera
Entre tanto que el tiempo pasa, el corazón puede irse endureciendo cada vez más a cada momento y las oportunidades se irán acabando, las puertas se irán cerrando. Es importante que preste atención al llamado que el Señor le hace, porque la gracia de Dios sigue disponible hasta ahora. Mientras hay vida, hay esperanza. Dios está ofreciendo vida eterna. Dios está ofreciendo perdón, restauración, regeneración, mientras tenemos vida. Este es el momento para dejar atrás todos esos pecados a los cuales usted le puede llamar errores, pero no tienen otros nombres, se llaman pecados. Es el tiempo de volver el corazón a Dios, recibir a Cristo como su único Señor y Salvador en su vida, y su vida será transformada. Ya no siga fiándose de la suerte. Tome la decisión más importante de su vida, reciba a Jesucristo en su corazón como su único Señor y Salvador. Cuando las personas muchas veces van a dar el paso del matrimonio, se les dice, esta es la decisión más importante que va a tomar en su vida. Aquellos que se van a graduar y van a tomar una decisión, qué carrera van a seguir, los docentes le dicen, esta es la decisión más importante que vas a tomar en tu vida. Cuánta falta de entendimiento. Son buenas decisiones y es importante prestar atención para tomarlas correctamente. Pero la decisión más importante que el ser humano puede tomar en su vida es recibir a Jesucristo en su corazón, creer en la palabra del Señor, arrepentirse de sus pecados y comenzar a vivir una nueva vida transformada por nuestro Señor Jesucristo, porque el amor de Dios es tan inmenso y tan real que en su gran misericordia aún está haciendo el llamado al arrepentimiento. Arrepiéntase de sus pecados, vuélvase a Dios. Si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, dice Hebreos capítulo 3, versículo 15. Si escucha la voz del Señor, analice su condición. Y si escucha la voz del Señor, no endurezca su corazón, vuélvase a Él. Yo le pido al Señor en esta noche que esta pequeña reflexión nos ayude a todos a recordar que el Evangelio no solamente se trata de un conocimiento, no solamente se trata de una transmisión por medio de las redes sociales, no solamente se trata de un entretenimiento, sino de una invitación a responder con fe a ese llamado al arrepentimiento, para que la vida de todo aquel que cree sea transformada por nuestro Señor Jesucristo. Creamos en la palabra del Señor. Leo los versículos que leí al principio. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde están sus tesoros? ¿A dónde tiene puesta su mente? ¿En quién tiene puesta su confianza? ¿Cuál es su prioridad? El tema de esta reflexión es: nuestra prioridad principal debe ser el reino de Dios y su justicia. Que el Señor les bendiga. Es día domingo, aproximadamente vamos a ser las 12 de la noche. Vamos a comenzar nuestra semana laboral el día de mañana, día lunes. Que tengan un lunes muy bendecido y recuerden siempre lo que es la palabra del Señor. Está haciendo ese llamado a que todos nos volvamos a Dios y estemos a cuenta. Que el Señor les bendiga siempre.